Bienvenidos a este seminario de Belneo. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Miguel Pérez Oliver, soy consultor de Belneo y he dedicado la mitad de mi vida profesional a ser programador, responsable de sistemas y hacer aventuras en el mundo del software empresarial. Y la otra parte, pues ya una vez dentro de Belneo, a divulgar esta, creo que maravillosa herramienta que conocí precisamente como cliente. La definición. Belneo es una plataforma completa de desarrollo de aplicaciones empresariales. Decimos que es completa porque abarca todo el circuito, desde la programación inicial hasta la puesta en marcha, en clientes tanto en cloud como en local, hasta el mantenimiento posterior de ese software. Es decir, es una plataforma que con ella tenéis todo lo que necesitáis para vuestros cometidos. Y está focalizada en las aplicaciones empresariales. ¿Qué se entiende por aplicaciones empresariales? Pues desde verticales que se puede hacer para el cloud o verticales de gestión como es software hospitalario, hortofrutícola, educación, banca o producción y también cubre pues las necesidades de otras empresas que se dedican a hacer software muy a medida para muchas empresas. Entre nuestros clientes, por tanto, tenemos dos tipos de cliente. Uno que son empresas de desarrollo, como las que hemos comentado, y otras que son empresas finales que tienen departamento de informática y que utilizan Belneo de forma exclusiva para hacer su RP o su gestión, o bien combinando Belneo con otras tecnologías, por ejemplo SAP, que es algo bastante frecuente. ¿Por qué? Pues porque por las características de Belneo, lo que le va a dar Belneo es, por ejemplo, en todo el área de producción y logística, poder hacer un software rápido, a medida, que cubra las necesidades del día a día, que son totalmente cambiantes y que otras plataformas no le dan esa agilidad y mucho menos con los recursos que tienen, que normalmente son 2 personas o 3 personas en ese departamento. Estoy refiriéndome a grandes empresas. Si vosotros os dediquéis a esto, pues bueno, el catálogo de lenguajes de programación, de bases de datos, de frameworks, de generadores de informe, de generadores de aplicaciones que van saliendo en los años es constante. Y lo que es peor, cada 4 o 5 años cambian las modas, os cambian de Visual Basic a .NET o a .NET Visual Studio con C#, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué quiere decir? Volver a estudiar, volver a aprender, volver a reinventar otra vez vuestra empresa, el software que tenéis hecho y demás. Y esto, pues realmente no es lo más productivo que podemos encontrar. Y ese es un gran problema, tanto por la reestructuración que supone a nivel de formación de empleados como del software que tenéis hecho. Belneo, ¿qué es lo que intenta? Cubrir todo esto. Belneo lo que va a procurar es que vosotros podáis centrar en las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que el cliente os demanda? El cliente os demanda, mira, tengo un sistema de facturación muy especial, o un sistema de generación de presupuestos muy especial, o un sistema de logística o de almacén o de lo que sea. Y de eso es de lo que os tenéis que preocupar. La parte tecnológica, hombre, no es que con Belneo te olvides, pero sí que te es de una gran ayuda y sobre todo no necesitas estar a la última de todo para que tu software, por un lado, cubra esas necesidades y además se actualice. Se actualice sin tu intervención. Y de eso va Belneo, de esa productividad que os va a dar a vosotros como desarrolladores de software. ¿Dónde está Belneo? Bueno, pues Belneo está en todos los países de habla hispana. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a ello y ese es nuestro nicho. No es que el mundo anglo no nos importe, pero hay que centrarse en algo. Y bastante tenemos con hacer la documentación, los vídeos, la formación y sobre todo que con el parque en español tenemos mucho mercado por cubrir todavía y Belneo, pues por unos motivos u otros todavía no es un gran estándar, que es lo que nosotros queremos aspirar. Evidentemente eso no quiere decir que se implante también en países anglosajones, pero ya es cosa de nuestros clientes. Evidentemente hay clientes nuestros que implantan en Estados Unidos o en China o en Asia o en infinidad de países, también en los países árabes. Lo que tenéis aquí en los puntos rojos son exclusivamente empresas de desarrollo que programan en Belneo. Si vais al mapa en detalle, que está publicado ahí en nuestra web, pues veréis, bueno, pues hay puntos como México DF, lógicamente, Medellín, Bogotá, Mérida, en donde la densidad de programadores en Belneo es muy alta. Al final estos programadores
lo que han conseguido es que Belneo esté implantado en más de 20.000 empresas, estamos en 30 países y tenemos más de 1,5 millones de usuarios. Y esa es nuestra historia y donde estamos en este momento. Estas son nuestras oficinas centrales, de donde damos servicios online y presencial a todos estos países. Es verdad que hacemos visitas también a los países latinoamericanos bastante frecuentemente y cada vez más. Pero esta es nuestra casa. Indiscutiblemente, cuando seáis clientes, estáis súper invitados a venir y os damos el recorrido por las oficinas y por todos los departamentos. Pero vamos al grano. ¿Qué es lo que nos va a aportar Belneo? O sea, al final en una presentación de esta hay que resumir. Y yo resumiría Belneo en estos 3 puntos. Primero, Belneo es multiplataforma, es cloud y por supuesto es local. Tú vas a hacer un desarrollo en Belneo y te sirve para Windows, para Linux, para Mac, para Android. Lo puedes montar en el cloud, en servidores de Amazon, en el cloud de Belneo, en un servidor, en una máquina monopuesta, como puede ser un TPV, un post de un bar o de un restaurante. Puede estar en cualquier sitio y los datos pueden estar en cualquier sitio. Y, lo más importante, de forma transparente. Lo segundo que vamos a hablar es de la base de datos. Es una base de datos muy peculiar, pero es la esencia de Belneo. Y vamos a hablar mucho de productividad, productividad y más productividad. Porque para eso es Belneo y para eso es nuestra base de datos y para eso es la multiplataforma y para eso es el cloud y en todo lo que trabajamos. Para conseguir ese único objetivo. Y es que vosotros, como desarrolladores o como trabajadores de una empresa grande donde sois los responsables del software, desarrolléis mucho software muy ajustado a las necesidades y lo hagáis de forma muy eficiente, muy rápida y sobre todo muy productiva y rentable. Y esto es lo que Belneo os aporta sin lugar a dudas. Vamos con el primer punto. Multiplataforma y cloud. Nosotros decimos en Belneo que tú vas a hacer un software, vas a desarrollarlo una sola vez, el rendimiento va a ser nativo y si funcionas en cloud, este va a estar totalmente optimizado. Para ello os voy a poner un primer vídeo en el que vamos a ver esto de forma práctica. El ponente va a ser mi compañero Jesús Arbolella, que es responsable de producto de Belneo. Belneo es una plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales basada en una arquitectura cliente-servidor que va a permitirnos desarrollar, administrar y ejecutar nuestras aplicaciones tanto en cloud como en entorno local y con multiplataforma interoperable. El elemento central, el server o servidor, podemos adquirirlo en licencia propietaria o como un servicio cloud en el cual pagamos por uso. Los servidores están disponibles tanto para Windows como para Linux. Para programar, nos conectaremos al servidor utilizando el componente Belneo VDevelop, el cual está disponible para programar en Windows, en Linux y en macOS. Para administrar nuestro servidor, creando los grupos, usuarios, instancias, etc., está el componente vadmin, administrador del servidor, que podemos ejecutar tanto en Windows como en Linux como en macOS. Y por último, una vez desarrollada la aplicación, y la cual no hace falta desarrollarla específicamente para cada sistema operativo, sino que la desarrollamos una única vez y la podremos ejecutar tanto en Windows como en Linux como en macOS, iOS y Android. Podemos ejecutarla como un acceso directo totalmente personalizado, directo a la aplicación, incluso diciéndole con qué usuario y qué contraseña. O podemos utilizar también el ejecutor estándar vClient, que va a permitir conectarnos a cualquier servidor indicando nuestro usuario y contraseña. Un aspecto muy importante es que la multiplataforma es interoperable, es decir, que podemos estar programando en macOS contra un servidor que esté en Linux, administrándolo desde Windows y ejecutándolo desde iOS. Todo a la vez. Belneo te permite crear tus propios ejecutores de aplicaciones, personalizados. Para ello simplemente accedemos a una página web y declaramos los datos principales como nombre del producto, nuestra web, el servidor al que nos vamos a conectar, el usuario y contraseña, que puede ser opcional, la licencia de instalación y el icono que se utilizará para el acceso directo y para la instalación, así como un color principal. Enviamos la solicitud y ya tenemos listo nuestro instalador que recibiremos en unos minutos a través de un email. En apenas unos instantes recibiremos un correo con un enlace de descarga del instalador personalizado.
lo ejecutamos. Aceptamos, damos a instalar y finalizamos la instalación. Como vemos, en el escritorio se nos ha creado un acceso directo. Si hacemos doble clic sobre él, se abre la aplicación directamente. Así de sencillo. Una vez creado nuestro instalador, podemos ponerlo accesible a nuestros clientes o incluso descargable desde la web, como por ejemplo está el de Belneo ERP, accesible desde ¿Qué es Belneo? Y en la página de Belneo ERP encontraremos los descargables para los diferentes países o zonas geográficas. Una vez finalizada la instalación, ejecutamos la demo y vemos cómo podemos acceder a 3 aplicaciones diferentes. Es decir, que el acceso directo puede acceder a un servidor y servir múltiples aplicaciones. Gracias a la multiplataforma interoperable, podemos conectarnos a un servidor cloud en Linux desde Windows, con esta interfaz y este rendimiento. De la misma forma y a la vez, podemos conectarnos desde macOS, donde también podemos crear accesos directos y vemos cómo la interfaz y la velocidad y rendimiento de la aplicación en cloud es la misma que en Windows y en iOS, donde, accediendo a la aplicación, podemos comprobar cómo también la interfaz y el rendimiento es equiparable al de escritorio y parece que estemos en local. El componente Belneo vClient nos permite ejecutar aplicaciones de forma directa, desde cualquier sistema operativo. Al ejecutarlo podemos indicar el servidor al que nos queremos conectar, puede ser en cloud o en local, indicar el usuario y la contraseña y accedemos directamente a la aplicación igual que lo hacíamos con los accesos directos. Este login es totalmente configurable. Por tanto, Belneo es multiplataforma, cloud y local. No queda más que, algún comentario como el de Eduardo Chaparro, que es que, ¿qué más puedes pedir? Una vez visto ese punto, vamos con el segundo punto, que es la base de datos. Algo que se me olvidaba, muchas veces en las presentaciones en directo me pregunta alguien, no sé por qué motivo exactamente, dice, pero cuando hay una actualización de Belneo, ¿qué pasa con la aplicación? No pasa nada, tú actualizas en el servidor, como ha explicado bien Jesús, y todos los clientes, tengas 500, 800, se actualizan automáticamente sin tu intervención, ¿vale? Ese punto lo quería dejar claro. Vamos con la base de datos. La base de datos de Belneo es la joya de la corona. Es la esencia de Belneo. Y hace falta entender este concepto de base de datos, que no es SQL, aunque sí que es relacional, evidentemente, y va mucho más allá. De hecho, alguien dice que son bases de datos reales. Pero sin entrar en ese tema, lo que quiero es que os quedéis con el concepto de la base de datos y el por qué Belneo utiliza esa base de datos, porque, como digo, toda la herramienta y toda la forma de programar y toda la productividad se consigue a través de ella. Por tanto, está integrada, y cuando decimos integrada es que integramos a la hora de desarrollar la base de datos con todos los objetos visuales, con todos los procesos. Eso es lo que nos va a dar el refactoring posterior, nativo, todo nativo, con lo cual el rendimiento es espectacular y os va a permitir que Belneo sea muy fácil de entender y muy rápido de modificar software que ya tenemos hecho, tanto porque modifiquéis el software como porque las bases de datos se regeneran automáticamente. Y eso es lo que vamos a ver en todo el seminario de hoy. Vamos a poner otro ejemplo, quizás sea el ejemplo práctico más largo de todo el seminario, pero es fundamental. Y el ejemplo que utilizamos es muy sencillo. Vamos a utilizar la estructura de siempre, que son clientes, cabecera de facturas, líneas de factura, enganchada a artículos y de artículos a gamas de producto. Hemos buscado el ejemplo más sencillo posible para que os podáis centrar no en la aplicación que vamos a hacer y en que vamos a ver, sino para que os podáis centrar realmente en lo que es un puntero permanente, lo que es un valor inicial, lo que es una actualización, los tipos de índice que hay en Belneo. Solamente os vamos a mostrar lo básico.
A partir de ahí empecéis a poner imaginación, pero yo creo que os va a ser muy, muy, muy interesante. Una de las características más destacadas de Belneo es su base de datos. Aquí podemos ver una representación visual de la relación de las tablas de una aplicación, lo que denominamos esquema. En el esquema vemos la tabla de facturas de venta que, por ejemplo, tiene una línea azul que la une al cliente. Esto determina que una factura conocerá a su cliente a través de este campo, el campo puntero a maestro, y también lo tiene indexado. De la misma forma, vemos cómo hay una línea roja que une el cliente con las facturas, es decir, que un cliente, por el mero hecho de que hay un índice en la tabla de facturas, es capaz de crear una relación enlace plural. Nosotros, en nuestra aplicación, podemos navegar desde un cliente a sus facturas, de una factura a sus líneas de venta, y de la línea de venta podríamos ir a sus artículos, en este caso a su artículo, y desde el artículo a las líneas de venta y las líneas de compra del mismo, y así sucesivamente, es decir, podemos navegar por la información a través de las relaciones que hemos creado. Vamos a verlo en ejecución. Cuando ejecutamos nuestra aplicación Belneo, si por ejemplo accedemos a la lista de artículos, desde un artículo puedo acceder a todas sus compras y a todas sus ventas. En esas ventas, si hago doble clic en cualquier línea, me muestra la factura. Desde la factura yo podría editar ese cliente, desde ese cliente puedo acceder a cualquiera de sus facturas, desde esa factura podría acceder a un artículo, desde el artículo podría acceder a sus compras, desde las compras accedería a una factura de compra, desde ahí a la ficha del proveedor y así sucesivamente. Como vemos, navegamos por la información de forma rápida y fiable. ¿Y esto cómo se programa? Pues si ahora volvemos a nuestro editor, veremos cómo desde la parte de proyecto de aplicación, el artículo tiene un formulario que tiene varias pestañas y dentro de esas pestañas tiene un subformulario con las líneas de compra, por ejemplo. Esas líneas de compra, ¿cómo se cargan? Pues de forma muy sencilla, con un proceso que si lo edito veremos cómo apenas tiene 2 líneas de código y de forma natural, con un lenguaje en español, cargar plurales, me permite cargar los plurales de un artículo, que son o sus líneas de compra o sus líneas de venta. Y de esa forma, una vez obtenidas, las devolvemos. Así es como se ha programado toda la carga de listas plurales que veíamos en el ejemplo que acabamos de ejecutar. Otro ejemplo de la potencia de la base de datos son los contenidos iniciales. Si volvemos a ejecución, podemos observar cómo si yo creo un nuevo registro, por ejemplo, en la tabla de facturas de venta, por defecto me aparece una fecha. Vamos a ver luego cómo hemos programado ese contenido inicial. Y si grabo una línea nueva, vemos cómo asume la cantidad 1 y al moverme al artículo, si yo aquí elijo un coche, evidentemente me aparece su precio en la columna precio aquí a la derecha. Sin embargo, yo puedo cambiar de artículo y vemos cómo me cambia el precio. Es decir, que de forma automática, al seleccionar el artículo diferente, me cambia el precio correspondiente a esa línea. Vamos a ver cómo se programa eso en la base de datos. Simplemente, si vamos a la factura de venta, vemos cómo el campo fecha tiene como contenido inicial una fórmula que es current date, que devuelve la fecha del día. De la misma forma veíamos cómo al grabar una línea de venta, la cantidad asumía por defecto el valor 1. Lógicamente, nosotros podemos modificarlo y quedará guardado el que el usuario grabe. Y en el campo precio podemos observar la potencia de las relaciones permanentes de la base de datos de Belneo, donde vemos cómo asume el precio de venta del artículo. Es decir, que si damos al botón de asistente, vemos cómo una línea de venta conoce su factura, su cabecera, esta conoce su... Bien, he parado aquí el vídeo porque esto es muy importante para entender el concepto de Belneo y la base de datos de Belneo. Esto que estoy viendo aquí es el editor de fórmulas. El editor de fórmulas se puede utilizar, como en este caso, en un contenido inicial, como en cualquier condición, como en un campo fórmula, como en infinidad de sitios. Pero lo que nos está haciendo es
que desde él, dentro de la base de datos, estamos navegando a toda la base de datos, a cualquier puntero que tengamos, cualquier registro que esté apuntando a otro, estamos haciendo esa información. Con esa información podemos trabajar, podemos operar. Eso unido a que después podemos aplicar funciones del sistema o funciones que nosotros hemos definido con lenguaje Belneo, que después veremos, o lenguaje JavaScript. Es decir, las posibilidades que nos da esto a la base de datos son brutales, porque la base de datos se está alimentando y estamos calculando y definiendo la lógica de negocio en la propia base de datos. Estos son los punteros permanentes que llamamos, que utilizamos exactamente igual cuando programamos que cuando ejecutamos. Esto dificulta los errores. Lógicamente, si no lo podemos hacer en programación, no lo podemos hacer en ejecución. Pero si lo hacemos en programación, seguro que en ejecución funciona exactamente igual de bien. Esto es muy importante por lo que vamos a ver a continuación de las actualizaciones. Que con el editor de fórmulas, con el condicionamiento y con los índices, se va a complicar muchísimo o se puede complicar. No, más que se complicar, no. Se pueden resolver situaciones muy complicadas de forma súper sencilla y programando en la base de datos. Y ya sabéis que hay que programar en la base de datos y ese es el ideal. Vamos a seguir con el vídeo. Disculpas. Cliente y del cliente podríamos coger cualquier información. Es decir, que podemos navegar a través de la información sin programar. De la misma forma, en este caso, lo que hemos hecho es, de la línea que conoce el artículo, asumir su precio de venta. De esta forma, cada vez que cambie el artículo, se refrescará el precio de venta en la línea. Una de las características más espectaculares de la base de datos de Belneo y que nos aporta funcionalidad sin necesidad de escribir código, lo cual facilita la mantenibilidad de nuestras aplicaciones, son las actualizaciones. La base de datos de Belneo permite que las tablas tengan diferentes triggers, pero a la hora de hacer cálculos se suele utilizar las actualizaciones que son muy potentes. Vamos a verlas primero en ejecución. Tenemos aquí la línea que estábamos grabando anteriormente. Vamos a completarla. Vemos cómo el total factura está a 0, pero en el momento en que yo doy intro y grabo la línea, el total factura se ha calculado. Si yo cambio la cantidad y pongo 100, veremos cómo automáticamente se refresca ese total factura. Pero no solo el total factura. A su vez, si vamos a los artículos, podemos observar cómo la cantidad de artículos Audi R8 vendidos son 1.007.146. Es decir, hay 100 unidades aquí vendidas. Y, por ejemplo, podríamos cambiarlo por el anterior, que es 1.005.182. Pues vamos a ver cómo la base de datos de Belneo nos permite de forma directa cambiar las unidades. En lugar de 100 vamos a poner 200, pero además en lugar de este vehículo vamos a cambiarlo por otro modelo. Al dar intro, no solo lógicamente nos ha cambiado el total factura, sino que además, si vamos a los artículos, podremos observar cómo aquí hay 100 unidades menos y aquí hay 200 unidades más. Es decir, que deshizo con los datos antiguos y rehizo con los nuevos. ¿Esto cómo está programado? Pues si volvemos a nuestro editor y a nuestra tabla de líneas de venta, veremos cómo existe una actualización a la factura de venta. En esa actualización se ha declarado que el total factura sea la suma del campo importe de las líneas. Simplemente esto, nosotros le decimos lo que tiene que hacer por alta y él ya sabe y deduce lo que tiene que hacer por baja y por modificación. Por eso se recalcula de forma automática. Pero además, en el caso de los artículos, tenemos que las unidades vendidas se iban acumulando en función de la cantidad de la línea. De tal forma que cuando cambiamos la cantidad y el artículo, deshizo con el artículo viejo y la cantidad vieja, es decir, restó esa cantidad al artículo viejo y acumuló la nueva cantidad al artículo nuevo que habíamos grabado en la línea de venta. Bien. Hemos visto el primer punto, que es integrada. Creo que os habéis hecho una idea de lo que te permite Belneo. Pero cuando hablamos de base de datos, pues hay más casos y seguro que en las actualizaciones diréis, pues se pueden hacer, esto tendrá limitaciones, a veces funcionará, será fiable. Mira, si las actualizaciones no funcionaran, no habría nada.
Ninguna aplicación Belneo que funcionase, porque los programadores Belneo las utilizan masivamente y para todo. Y os quería comentar algún puntero avanzado más que hay. O sea, por ejemplo, si yo tengo este esquema, que es el que estamos manejando, y decimos, me gustaría montar una tabla de estadística para llevar las ventas que se producen de un cliente y por familias. ¿Qué montaríamos? Pues una tabla que tuviera un índice con dos componentes, uno el cliente, otra la familia, y a partir de ahí, pues lógicamente, las entradas, las salidas o las unidades vendidas y unidades compradas. Muy bien. ¿Cómo genero yo una actualización desde líneas a estadística? Muy fácil, porque en Belneo existe un puntero que se llama puntero indirecto. ¿Qué quiere decir? Que el programador lo resuelve como quiere. Es decir, en este caso yo digo que de líneas tengo un puntero a esta tabla. ¿Por qué? Porque el cliente de líneas engancha factura, ¿os acordáis de la navegación por base de datos? Y de factura tengo el acceso al código cliente. Y de líneas tengo un puntero al artículo y de ahí a la familia. Luego de aquí puedo apuntar directamente a estadísticas. Luego, para llevar una estadística de cliente-familia, por ejemplo, solo necesito una actualización de esta sobre esta. Y ya está. Esos son 2 minutos. Aparte de eso, tenemos otros punteros como singular de plural, como el enlace hermanos, y son sorprendentes. Pero es imposible en una demostración de estas características comentarlo todo. Uno que sí que voy a comentar es el índice complejo. ¿Por qué lo comento? Porque Jesús Arbolella va a utilizarlo a continuación. Y os dejo con el concepto. Lo que vamos a hacer es que desde líneas de factura podemos indexar no por los campos que tiene la tabla de líneas, sino por los trozos de nombre del cliente y por trozos de nombre del nombre de la familia o del nombre del artículo. Eso es lo que vamos a ver en un vídeo a continuación y por eso os profundizo un poco más en la potencia de la base de datos y veréis este tipo de tablas. Lógicamente, el crecimiento de los índices de líneas es brutal. Sin embargo, funciona muy rápido, casi inmediato. Vamos a ver el rendimiento de la base de datos de Belneo tanto en local como en remoto. En primer lugar, me conectaré al servidor local, a la aplicación VFacturas y vamos a consultar pues, sus artículos, los clientes, los que vemos que hay 10.000. Aquí abajo aparecerá el total en las listas. Y si vamos ahora a facturas de venta, le hago clic y ya me ha respondido y ha encontrado 1.000.000 de facturas. Si me muevo por la lista, puedo ir rápidamente al final y abrir la última factura. Como vemos, las listas están totalmente funcionales y con una usabilidad perfecta para el usuario. Si ahora quiero buscar, por ejemplo, las facturas del primer cliente, Román Cortés Blanco, pues podría escribir ROM de Román, de Cortés podría escribir ORT y de Blanco el final, NCO. Y aquí me quedarían. Incluso vemos que aparece Román Cortés Blanco y Blanco Cortés. Podría buscar todas las facturas de estos clientes que han comprado un BMW pues de una serie, de la serie 3 o serie 5, o incluso un Mercedes de la clase E. Y también incluso podría poner que hayan comprado un Audi. Y vemos que ya solo nos quedan 6 facturas. Si yo entro a cualquiera de ellas, debería de haber un Audi, un BMW de la serie 5 y un Mercedes clase E. Esta ha sido una de ellas, pero a cualquiera que entre debería siempre de existir un Audi, un BMW de serie 5 y un Mercedes clase E. Como vemos, una búsqueda muy potente ya que me permite combinar tanto textos que están en el cliente y que no están en la cabecera de factura, textos que son del nombre del artículo que no está en la línea del artículo. Es decir, utilizamos lo que se denominan índices complejos en Belneo, que nos permite buscar registros, en este caso, que nos devuelven facturas con datos que están en otras tablas, en múltiples tablas. Y obtenemos tiempos realmente espectaculares. De la misma forma que podemos encontrar este 1.000.000 de registros, si ahora cargamos las líneas de venta, vemos lo que ha tardado en cargar esos 3 millones de líneas de venta. Y de la misma forma, si me voy al final de la lista, pues hago doble clic y aquí tengo el último registro ya en pantalla. Vamos a hacer esto mismo ahora en el cloud. Cerramos nuestra aplicación en local y nos conectamos a nuestra aplicación en el cloud.
Introducimos nuestros datos de acceso, nos conectamos a la aplicación y de la misma forma vamos a hacer los mismos pasos. Comenzamos buscando los artículos. A continuación vamos a cargar. Me permitís que corte el vídeo porque en cloud, como podéis suponer, la velocidad es exactamente igual que en local. Y además este vídeo, al final del seminario, os diré dónde lo podéis encontrar para verlo de forma completa. Por tanto, doy por cerrado el tema de la rapidez. Y además os digo otra cosa. Seguro que hay alguien que está pensando, bueno, pero esto puede estar trucado, no es posible tal velocidad con 8 millones de registros, que me da igual 8 que 8000. El rendimiento es el mismo. Pero si me atrevo a decir esto, es porque esto lo hago en todos los seminarios y en todas las presentaciones que llevo haciendo desde hace 10 años. Y jamás un cliente me ha dicho, oye Miguel, ¿te acuerdas aquello que me dijiste? No, esta es la realidad. Y os invito a que miréis los foros y tal. Ningún sitio se habla de lentitud en Belneo porque definitivamente no existe. Vamos con el último punto de la base de datos y es la estabilidad. Aquí pues no puedo poneros ningún vídeo, os puedo poner algún comentario, como es el del Audi, Belneo despreocuparse de la base de datos, o Enrique García de Siemens, que nos dice que tiene aplicaciones 24 horas, 7 días a la semana y con millones de registros. ¿Pero por qué Belneo es tan estable? Alguien me dirá, oye, ¿es más estable que Oracle? O Oracle, como decís en Latinoamérica, o que SQL Server, que es de Microsoft y tiene infinidad de aplicaciones. Pues sí, es mucho más robusta. No porque las otras sean malas, que no. Cualquier base de datos que se digne funciona según las especificaciones. La diferencia en Belneo es que el sistema y la base de datos impide el error del programador. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. No hemos hablado de las transacciones ni hemos hablado de bloqueos, que en cualquier aplicación Belneo, con lo que ha hecho Jesús, ya está gestionándola. Pero voy a hablar de las transacciones. Imaginaros una instalación en la que hay un programador y comete un error en la transacción, al deshacer la transacción. Ese programa se pone en producción y está semanas, meses, incluso años funcionando perfectamente, hasta que da la casualidad de que el sistema se cae. Cuando se cae, aparece el error. Y lo que aparece es una transacción mal programada y, en consecuencia, la base de datos se le desmorona. Eso en Belneo es imposible. ¿Por qué? Porque es el propio sistema el que te gestiona lo que es una transacción. Tú la podrás optimizar, la podrás matizar, podrás decir que en lugar de trabajar con 1 millón, haga 10 o 100 transacciones, pues no sé, de 100.000 registros o de 10.000 registros. Pero si no tocas nada es una transacción, con lo cual nunca vas a tener ese problema por algo mal programado. O temas como los registros huérfanos. En Belneo te va a ser imposible borrar una cabecera de factura si tiene líneas. Sencillamente imposible por los punteros permanentes. Si quieres hacerlo, pues tendrás que programar antes de borrar factura, un trigger o lo que sea, borrarme las líneas y después te permitirá borrar las cabeceras. Y otros motivos. En definitiva, dificulta los errores de programación. Y por eso la base de datos de Belneo en producción son muy, muy estables. Y todo el mundo aprecia ese valor. Pero todo esto y esa base de datos especial y tal, ¿para qué era? Y la multiplataforma y el cloud, ¿todo eso para qué es? Pues para hacer un lenguaje muy sencillo, un lenguaje que está programado en base de datos. Aquí apenas hay ausencia, hay código. Hay código, evidentemente, pero no para lo fundamental, no para la lógica de negocio. Eso se programa en base de datos. Te da aplicaciones muy claras que todo el mundo entiende. Te da un refactoring brutal. No solamente a nivel de que me refactoriza los objetos visuales que tengo y los procesos, sino la propia base de datos. Tú estás en un cliente que tiene la versión 1 de tu programa, tú tienes la versión 2, se la implantas y listo. Él dirá, la base de datos antigua era así, la nueva es así, reestructuro la base de datos y a seguir ejecutando. Y vamos a ver algo de esto. En Belneo, la base de datos está totalmente integrada dentro de la plataforma de desarrollo de aplicaciones, de tal forma que una vez que tenemos creada una tabla con sus campos punteros a otras tablas, incluso
podemos crear de forma rápida y segura una interfaz como esta, por ejemplo, una rejilla de artículos con todas estas columnas, o si entramos en ese registro podemos crear múltiples campos de edición de diferente tipo. ¿Cómo podemos hacer esto de forma rápida y visual? Simplemente creamos una rejilla con origen de la tabla de artículos y podemos seleccionar, por ejemplo, el campo referencia, el campo nombre, pendiente de recibir, pendiente de servir, existencia disponible y existencia teórica. Soltamos y ya se ha creado automáticamente todas las columnas con los tamaños y propiedades adecuadas. De la misma forma podemos ir al formulario y vamos a rellenar los campos, por ejemplo, nombre, nombre TPV, familia y proveedor, que son punteros a una tabla maestra, y en este caso podemos observar cómo el campo que se crea apunta al nombre de la familia y al nombre del proveedor. De la misma forma podemos añadir ahora la referencia, el código de barras, el precio y el precio para TPV. Los soltamos dentro del formulario y ya se crean. Y por último vamos a crear ahora el check de no vender sin stock, el de precio IVA incluido y el de TPV. Y ahora arrastramos directamente en su posición. Y ahí se nos han creado los campos del formulario de forma rápida y sencilla. Bien. En Belneo, y como hemos dicho, es muy rápido hacer formularios, hacer rejillas, pero esto hay muchas herramientas que lo hacen. Hay generadores y demás. Lo importante no es hacer el software rápido, es mantenerlo. Es que tú tienes una aplicación y ahora le tienes que añadir funcionalidades, porque las cosas cambian y tu programa evoluciona. Y ahí es donde Belneo no tiene competencia. Absolutamente ninguna. En la reutilización de lo que tienes hecho y la adaptación de lo que ya tienes hecho. Y ese es el mayor cuello de botella de todas las empresas. Cuando llegan a tener 50 clientes, 60 clientes, muchas veces estáis sometidos a la esclavitud de mantener a los clientes que tenéis. Y eso es lo que os hace detener el crecimiento de las empresas. Y ahí es donde Belneo, pues como decía, no tiene competencia. Vamos a ver un ejemplo de programación en real por Jesús Arbolella. No tiene magia, simplemente que él sabe programar en Belneo. Y lo que hacemos es, en el ejemplo que estamos viendo, pues ahora decimos, pero ahora quiero montar una gestión de comerciales, por lo cual necesitaré una tabla de comerciales, tendré que montar unas actualizaciones desde líneas de factura para saber lo que un comercial vende o lo que vende un comercial de una gama de productos. Lógicamente teníamos un formulario de facturas y ahora hay que asociar el comercial o hay que dar de alta al comercial desde ese punto. O lo mismo desde la propia factura. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo lo hace? Pues en apenas 4 minutos creo que dura este vídeo. Vamos con él. Una de las características más importantes de Belneo como plataforma es su productividad. Para ver un ejemplo, hemos añadido a nuestra aplicación la tabla de comerciales. Esta tabla, que tiene como el cliente un nombre, un CIF y un total ventas, está relacionada con el cliente, de tal forma que un cliente conoce su comercial. Y la tabla de facturas, a su vez, conoce tanto a su cliente como al comercial, siendo el valor inicial del comercial el que tenga asignado el cliente, aunque nosotros podemos, lógicamente, cambiarlo en tiempo de ejecución. Además, hemos añadido una actualización al comercial para que a medida que se van grabando las ventas de dicho comercial se acumulen el total de las facturas en el total ventas de dicho comercial. Es decir, que a nivel de estructura de base de datos hemos dejado resuelta toda la funcionalidad, todas las reglas de negocio de la aplicación. Ahora llega el turno de hacer los objetos visuales. Y para eso contamos con una gran ayuda. En Belneo, una vez que tenemos construidos objetos visuales, estos a su vez ya son plantillas para poder generar nuevos objetos visuales. Edición, copiar. Copiamos todo lo que hay en la carpeta, lo cual, al hacer ahora pegar como, implica que Belneo analiza todos los objetos de esa carpeta y sus subcarpetas y ve los orígenes que tienen.
y entonces nos pregunta si queremos respetar los mismos orígenes, las mismas tablas, o queremos hacer algún cambio. En este caso, queremos que clientes se convierta en comerciales y facturas de venta siga siendo facturas de venta, ya que el comercial tendrá como su plural, como su histórico, a las facturas de venta del mismo. Al aceptar se va a producir lo que denominamos metamorfosis en vuelo, es decir, que donde antes apuntaba a clientes, ahora apunta a comerciales. Y lo único que tenemos que hacer para que esto quede perfecto es cambiar simplemente el icono del cliente por el del comercial. Simplemente con hacer eso ya estaría funcional. Ya podemos ir a nuestra toolbar principal y añadir el comercial como una opción más. Una vez añadido, vamos a añadirlo en su posición detrás del cliente. Procedemos a guardar y ejecutar nuestra aplicación. Probamos los objetos que acabamos de crear, dando de alta al primer comercial. Con un CIF inventado y lo aceptamos. Vamos a completar ahora nuestra aplicación añadiendo la posibilidad de grabar en las facturas de venta el comercial. Para ello, en el formulario de facturas de venta, vamos a reutilizar estos controles que nos permitan grabar el cliente y los vamos a adaptar para que nos permitan grabar el comercial. Simplemente vamos a elegir aquí el campo comercial y aquí le vamos a cambiar rápidamente para que salga el nombre del comercial. Pero además queremos añadirle un menú funcional. Pues duplicamos con control C y control mayúscula V, o lo que es lo mismo, pegar como, y le decimos que también va a ser ahora el menú de comercial. Y simplemente, donde antes pedía cliente, ahora le vamos a decir que pida comercial. Cambiamos el campo, cambiamos el localizador y hacemos la misma operación con las opciones de alta y edición. Simplemente es cambiar el texto, elegir el campo y elegir el formulario. Una vez que tenemos esto funcional, en nuestra cabecera de factura podemos ir al control y asignarle este menú. Y ahora esto mismo podemos copiarlo y pegarlo en el cliente, ya que queremos poder asociar a nuestro cliente un comercial. Vamos a reducir su nombre y de la misma forma le vamos a pegar aquí el campo para poder grabar el comercial. Y vamos a copiar también este menú y lo vamos a pegar en clientes con pegar como, y ahora decimos dónde era factura de venta, ahora es clientes. Borramos esta carpeta y vemos cómo aquí ya tenemos simplemente todas las opciones funcionales, con lo cual lo que le vamos a decir aquí es que ese menú ahora es clientes menú comercial. Si yo ahora ejecuto la aplicación, me encontraré que cuando voy a clientes, a un cliente como Ana Álvarez, ya le puedo seleccionar un comercial, primer comercial, puedo dar de alta desde aquí, segundo comercial, y vemos cómo me lo asigna. Podría editarlo con F7, es decir, las opciones que tiene ese menú contextual que acabamos de crear. Y de la misma forma, si ahora procedemos a grabar una factura de venta, donde elegimos ese primer cliente,
vemos como ya nos ha asignado por defecto el comercial, que yo podría desde aquí cambiarlo. Y al dar doble clic y grabar un vehículo, y podemos ver ahora en el comercial cómo ya se refleja el histórico de facturas y cómo se están totalizando sus ventas. Todo de forma automática. No es magia, es simplemente una persona que sabe programar en Belneo y que tiene muy claro en la cabeza lo que tiene que hacer. Así es como se desarrolla cualquier aplicación de Belneo. Así es como programan los programadores que programan Belneo. La productividad es brutal. Esta integración de los objetos visuales con los procesos, con el lenguaje y con la base de datos nos da lugar a este refactoring y a esta reutilización de todo el código que vamos haciendo. Hasta ahora apenas hemos hecho programación en código, como la entendéis, porque y diréis, bueno, ¿y en Belneo no se programa? ¿No se puede escribir código? Sí, lo que pasa es que normalmente pues no hace falta para lo que es un software de gestión. Cuando hace falta, tenemos un lenguaje de programación que es Belneo, es un lenguaje totalmente asistido, con un refactoring como el que habéis visto. De hecho, en algunos de los ejemplos Jesús, os acordaréis cómo se navegaba con el cargar plural. Pero bueno, si es verdad que con el lenguaje asistido de Belneo, a lo mejor no se puede llegar a todos lados, absolutamente a todos. Bueno, pues para eso tenemos JavaScript, que se integra totalmente en la plataforma y que tiene una API a la cual accedes prácticamente a todo. Y además, para interfaz gráfico tienes QML. El API REST es cuestión aparte, porque aparte de que cualquier proceso que haya en Belneo, simplemente con decirle accesible web, ya puede ser parte del API, pero hay un generador de API REST totalmente automático. Y por supuesto, puedes integrar con HTML5, como podéis ver en multitud de ejemplos, e integrar con lo que queráis. Esto es un ejemplo de código Belneo. Como veis, está totalmente dentro del editor y es un lenguaje en español, es un lenguaje asistido y del cual hemos visto un poquito, pero os vais a enamorar totalmente de él en cuanto empecéis a manejarlo, porque nos sigue dando la misma facilidad. Y esto es código JavaScript embebido en Belneo, con el cual pues hacemos cosas como, por ejemplo, pues si vamos a hacer como en VRP la firma manuscrita, pues ya está hecha en JavaScript. Pues se toma ese código, se reutiliza, se mete en el programa y listo, a funcionar. Con lo cual tenéis una apertura total a pues todos los estándares del mercado. Pero al final, las opiniones, ¿cuáles son? Pues desde la de Víctor Palacios, que nos dice que la primera aplicación que hicimos en Belneo, y esta gente lleva un montón de años desarrollando en .NET, pues lo hicieron en la mitad de tiempo. Eso sin unos conocimientos demasiado avanzados. Otros que dicen que programan 10 veces más rápido que con .NET. Otros que desarrollan 5 veces más rápido que con Visual Fox Pro. Al final, yo me quedo con la de Mario Barreiro, que básicamente él ha trabajado absolutamente en todo, desde el mundo del videojuego hasta el mundo del Big Data. Si se trata de hacer software de gestión y de ganar dinero, de tener rentabilidad, productividad, a cualquier amigo siempre le aconsejaré Belneo. Pero llegados a este punto, nos encontramos con que, bueno, habéis visto una herramienta que espero que os haya gustado, que penséis, pues sí, es muy rápido de desarrollar, pero vosotros tenéis una historia, tenéis un montón de código ya hecho. Además, cuando se cambia de plataforma no es solo aprender el lenguaje o aprender la base de datos, también se trata de una serie de plugins y de crear una metodología, y estos son años lo que se tarda en hacerlo. Por eso Belneo, aprovechando que el lenguaje se entiende, que es súper intuitivo, que apenas hay código, que la lógica de negocio está en la base de datos, y decimos, bueno, si tenemos la gran ventaja de que tenemos quizá el único lenguaje en el cual yo puedo decirte, oye, te doy un CRM, te doy un RP, te doy un programa de producción, y lo reutilizas, y en muy poquito tiempo sentirás que es tuyo. De hecho, esa es la mayor virtud de Belneo. Cuando tenéis 2, 3, 4 programadores, un programador se puede hacer cargo de un software que nunca ha visto en muy poquito tiempo, claro, siempre que esté hecho dignamente y que tenga un mínimo de calidad. Pero yo me he encontrado en esa tesitura, el decirme, oye Miguel, mira, tengo este programa de un programador que me hizo esto y quisiera cambiar esto, quisiera cambiar aquello. En 5 minutos me he hecho con él.
y en 5 minutos soy capaz. Pues aprovechando eso, ¿qué hacemos? Os damos VRP. ¿Y qué es VRP y su ecosistema? Pues basándonos en la plataforma Belneo, como bien he dicho, os damos una cantidad de recursos comunes ingente. Es decir, por ejemplo, un diccionario de permisos. Cualquier aplicación profesional tendrá que tener, pues lo típico, la gestión de permisos para que si son directivos pues tengan acceso a una información que si son administrativos no tengan. Esto, aparte de eso, personalizaciones del estilo de, bueno, pues si es este cliente lo ve de esta manera y si es este otro cliente lo ve de esta otra. O los menús dinámicos, que se guarda en la confección del menú en la propia base de datos. Los informes personalizados, la gestión de CSS. No es lo mismo ir aplicando CSS allá donde nos da la gana que decir, no, monto una tabla de CSS y después en los formularios y en los rejillas y en todos los sitios donde se utilice, ya tengo configurado que va a tirar un ficherito o un fichero de CSS, con lo cual cambio en ese fichero los atributos y me cambian toda la aplicación. Todo esto se puede hacer de muchas maneras, en Belneo como en cualquier lenguaje de programación. Lo bueno, que en Belneo os lo damos hecho. Os damos hecho un método que no solamente utilizamos nosotros, sino que utilizan todos nuestros clientes en el 90% de los casos, porque son años los que se ahorran de trabajo. Ahí también está el típico tema del login de usuarios, para llevar un control de si un usuario ha modificado y qué usuario ha modificado un registro, el nombre, un teléfono, todas estas cosas, y un sinfín de utilidades. Sobre esos recursos comunes, para que esto tenga una consistencia, os damos unos módulos estándares, que es por lo que lo llamamos VRP, con un circuito de ventas, un circuito de compras, un circuito de almacén, una contabilidad y otros. Y sobre ello está el ecosistema. ¿Y el ecosistema qué es? Más código abierto. Por ejemplo, de todo esto que os he dicho, tenéis una personalización para muchos países de América Latina. Para Colombia, para Centroamérica, para México, para Argentina, en el cual ya está en vuestro idioma. Y vuestro idioma sabéis que la palabra albarán allí no se conoce. Y aparte hay algunas cuestiones de tributos y de impuestos que varían. Bueno, pues ya lo tenéis adaptado. Tenéis un software perfectamente válido para poner en marcha. Tenéis un TPV o un POS para restaurantes, para tal. ¿Funcionando con qué? Con las tablas, esas principales que os damos en VRP. Tenéis asimismo el tema de la factura electrónica. Tenéis a nivel genérico el tema, por ejemplo, de series o de tallas y colores. Pues si queréis hacer un programa de gestión que tenga en cuenta la trazabilidad o que tenga en cuenta series, tallas y colores, bueno, pues ahí tenéis la adaptación. Cómo se hace, qué es lo que tenéis que cambiar y demás. En España tenéis todo el tema de tributos. Tenéis conexión con PrestaShop. Tenéis una aplicación móvil, que bueno, en Belneo sabéis que cualquier aplicación funciona en un móvil, en un Android o en un iOS. Sí, pero después sí que es verdad que hay ajustes que dices, con este CSS queda más bonito, queda más nativo. Pues todo eso lo damos en otro ejemplo. Concretamente es una aplicación de pedidos. Tenemos también una integración con mapas y un larguísimo etcétera, porque el ecosistema no deja de crecer. Y no es lo mismo que yo te dé ejemplos sueltos que ejemplos sobre un sistema que tú ya conoces, que tú ya manejas y dices, pues vale, esto es un ejemplo sobre la tabla de contactos o sobre la tabla de facturas o sobre las líneas de pedido, que es algo que pronto vais a conocer. ¿Y con esto qué hacéis? Pues sencillamente ahorráis años y años de trabajo. Vamos a ver una demostración. Belneo VRP es la pieza clave de la plataforma dedicada a resolver el estándar personalizable. Se trata de un framework o código fuente 100% abierto para que construyas a partir de él tus aplicaciones. Está compuesto por un proyecto de datos, un proyecto de aplicación con todos los objetos de interfaz y un segundo proyecto de aplicación con la interfaz para pantallas táctiles que requiere el TPV. Si vamos a nivel de edición, podemos observar cómo en el proyecto de datos está todo perfectamente organizado. ¿Por qué? Porque Belneo VRP es un conjunto también de buenas prácticas de programación con Belneo. Aquí están todas recapituladas y podrás observar cómo se mima el código, tanto en los esquemas para tener todas las tablas perfectamente organizadas y representadas. Las tablas están organizadas por módulos,
Dentro de cada carpeta están por orden alfabético. Lo mismo ocurre con el resto de objetos, índices, tablas estáticas, variables, todas están organizadas en sus diferentes módulos. Si vamos al proyecto de aplicación, está exactamente igual, es decir, tenemos el marco de entrada a la aplicación y luego cada uno de los módulos, separando ventas, compras, almacén, contabilidad. Incluso dentro de cada uno de estos documentos existe una carpeta para organizar todos los objetos de interfaz, es decir, un formulario y todos sus subformularios. De tal forma que podemos, si entramos en cualquier formulario, ver cómo los objetos están cuidados al máximo, pese a haber layouts. Los controles están ubicados en base a un grid para que se puedan ver en tiempo de diseño cómo se ejecutarán en tiempo de ejecución. Y a cualquier código que entremos, veremos cómo todo está perfectamente comentado y documentado. Todo absolutamente mimado, porque este código es la referencia para que cuando empiezas con Belneo sepas desarrollar ya desde el primer día. E incluso todos los objetos están optimizados para obtener el mejor rendimiento de tus aplicaciones en el cloud. Si vemos cómo es en ejecución Belneo VRP, observaremos que tiene una interfaz limpia, sencilla, minimalista, con un menú lateral arbolado donde está el módulo de ventas y sus documentos, compras, almacén, maestros, exactamente igual que lo veíamos a nivel de edición. También el módulo de contabilidad con sus diferentes submenús. No solo eso, Belneo VRP también cuenta con un conjunto de utilidades que te van a facilitar el desarrollo de aplicaciones, como los menús dinámicos definibles en tiempo de ejecución, los informes personalizables, las hojas de estilo para que apliques la entidad corporativa de tus clientes, las personalizaciones de rejillas para poder ocultar o mostrar columnas en función de los grupos y de permisos, los formularios donde también puedes añadir o quitar pestañas, deshabilitar o ocultar controles, toda la gestión de usuarios, grupos de usuario, multiempresa, diccionario de permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Si a partir de VRP construyo una aplicación, lo que me voy a encontrar es una estructura similar a esta que vamos a ver ahora, es decir, una solución como VRP que está heredada por otra solución llamada en este caso VLogística. El proyecto de datos hereda y conoce todas las tablas de VRP, el proyecto de aplicación hereda y conoce todos los objetos visuales de VRP. E incluso esta filosofía de la herencia se puede seguir aplicando hacia arriba, es decir, podríamos tener proyectos por encima de VLogística que heredan VLogística y toda su funcionalidad y por herencia también heredan todo lo que tiene Belneo VRP. Lógicamente, dentro del proyecto de datos de VLogística existen tablas ya específicas de su solución y dentro del proyecto de aplicación, pues exactamente igual, su marco de entrada y sus objetos visuales definidos y construidos específicamente para dar una solución sectorial. Simplemente haciendo doble clic, accedemos directamente a la aplicación, en este caso porque está configurado así, para que no pida contraseña, pero podríamos haber solicitado una contraseña, incluso el nombre del usuario que quiere acceder a la aplicación. Como vemos, el entorno es similar al de Belneo VRP, pero está totalmente personalizado en sus logotipos, en sus imágenes, y el menú no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de un menú específico para una aplicación sectorial, en este caso dedicada a la logística, donde pues hay expedientes, repartos, traslados, camiones, es decir, toda la información de una aplicación de logística. Ocultamos la información por motivos de privacidad, ya que se trata de una aplicación real con datos reales que se están ejecutando directamente desde el cloud de Belneo. Dejaros claro que VRP es código abierto. Podéis agarrar VRP, cambiarle el logotipo, ponerle vuestro nombre, tocar 4 cosas y comercializarlo. Sí. ¿Tiene coste eso para vosotros? No. Aparte de eso, podéis hacer cualquier software. Cualquier software, la base profesional la tenéis ya ahí con esas utilidades de base, de gestión de permisos, de login de usuarios, etcétera, etcétera. Y hacer vuestro propio producto.
pero reutilizando un montón de cosas ya hechas. Y lo más importante, todas unas buenas prácticas y unas guías de estilo que ya os pasamos. Resumen, ahorráis años y años de trabajo. Una vez queda claro ese punto, vamos con el tema de qué tipos de cliente trabajan en Belneo. Bueno, pues tenemos el departamento de informática, como Alestis, que se dedica a fabricar aviones para el grupo Airbus, Glencore, en Asturiana de Zinc, utiliza Belneo, UPM, que tiene las mayores plantas de celulosa del mundo, la mayor de todas en Uruguay, y todo el tema de mantenimiento se lleva en Belneo, Sesderma, que se dedica a la cosmética, está creo que en 80 países del mundo. Muchas de ellas utilizan, por ejemplo, SAP y Belneo. ¿Por qué SAP? Bueno, pues porque es un estándar mundial a nivel contable y financiero. ¿Y por qué Belneo? Porque la producción es algo muy ágil. Y todas estas empresas tienen un departamento de informática con 2 o 3 personas que les permite tener la producción y la logística, que son cosas muy a medida, perfectamente ajustadas a las necesidades de su empresa. Y se integran, por supuesto, igual que se integra Belneo con SAP o con SQL Server o con lo que sea. Empresas de desarrollo, por supuesto. Nexo, que tiene un RP para producción, Palm RP en República Dominicana, es decir, un sinfín de empresas que hacen software de acuerdo a lo que le piden sus clientes y le dan servicios de desarrollo y consultoría. Y la que construyen verticales, como Uruguay.com, que lo que tiene es un vertical para los brokers de seguro en Uruguay. Es el número 1 en Uruguay. Esta gente no sé si tiene 200 clientes, 200 gestorías en Uruguay con 400 o 500 usuarios. Pero lo mismo que tenemos de seguros ahí, también tenemos una en Colombia, concretamente en Medellín. Tenemos 2 empresas en España. Tenemos empresas como Frutec, que se dedican al sector hortofrutícola, y entre sus clientes están las mayores cooperativas de España, tanto en el norte como en el sur, o Naturalsoft, que tiene hospitales por todo el mundo. Hace un programa de software de reproducción asistida para clínicas de fertilidad, y está desde Chile hasta Alemania, pasando por la India, en todos lados. Y así sería, bueno, eterno hablaros de todos los verticales que hay en Belneo. Y al margen de esto, pues están el tema de universidades, gobierno, municipalidades, que también trabajan con Belneo. Es decir, cuando os interese, pues contactéis con nosotros y yo os doy en detalle clientes de vuestro perfil, porque con 800 empresas de desarrollo, los clientes finales pues se multiplican, como dijimos al inicio. Pero bueno, entonces, si os gusta Belneo, si os interesa Belneo, ¿qué es lo que Belneo os da para que podáis, como decimos nosotros, desarrollar vuestro primer proyecto en 3 meses? Bueno, os está dando una plataforma, como habéis visto, súper intuitiva. Os proporciona un curso oficial en Campus MVP. Campus MVP creo que es la plataforma de formación online más considerada en el mundo entero en español. Si entráis en su página web, veréis pues infinidad de cursos que dan, todos de pago, todos de mucha calidad, y entre otros el curso oficial de Belneo. Y aparte de todo esto, lo que nosotros damos es un servicio de consultoría y acompañamiento. Que quiero recalcar qué es esto. Esto es, una vez has hecho el curso, que viene a durar entre mes y medio, 2 meses, 1 mes, depende de las ganas que le pongas. Son realmente 60 horas lectivas. Ya te manejas en Belneo, pero una cosa es esa y otra, pues hacer un proyecto profesional. Seguramente has bajado todo el software libre que tenemos, todo el ecosistema, has trasteado con él, pero ahora llega el momento de tu proyecto. Entonces, ¿qué mejor que un consultor que tenga 10 años de experiencia en la plataforma, que haya hecho ya más de 50 proyectos en Belneo, te vaya dando las indicaciones? Tú llegarás y querrás hacer un software pues para colegios, o para el sector hortofrutícola, o para la logística, o para lo que sea. Entonces, el consultor te va a decir, muy bien, partes de VRP, eliminamos, por ejemplo, la contabilidad, porque en tu caso lo que te va a interesar es integrarla con la contabilidad que ya tiene el cliente o con la tuya, por ejemplo. Entonces, ese tema lo dejéis aparte. Para un tema de colegios educativos, harán falta las tablas de siempre, que son profesores, materias, aulas, alumnos, y cómo utilizar la tabla de contactos que ya existe en el código abierto para reutilizarla y adaptarla perfectamente. Trabajáis durante 10 días, durante 15 días, programáis, y a los 15 días, nueva sesión. Veis las dudas, veis lo que está bien,
os reafirman lo que está perfectamente bien hecho, o si hay cosas mejorables, os las indica. Y siguiente paso, pues ahora quiero conectar con herramientas OLAP, o quiero hacer una integración con lo que sea, o quiero añadir esta funcionalidad. Os da consejos y a programar otra vez. Y con eso os acompañamos durante 3 meses. Y nos aseguramos de que vuestro primer proyecto es un éxito. Y este conjunto es el que nosotros siempre recomendamos, y lo recomendamos por una cosa clara, porque al final conseguimos lo que queremos. ¿Qué queremos? Que seáis productivos cuanto antes y que vuestro primer proyecto sea un éxito. Y eso creo que es lo mismo que vosotros queréis. Y con Belneo, pues os garantizamos que ese va a ser el camino, pero claro, ahí también influye vuestro trabajo y vuestro buen hacer. Hemos llegado al final prácticamente. Dudas, seguro que son muchísimas. Pues lo que hemos comentado por encima del API REST JSON autogenerado en Swagger, que te lo hace automáticamente. Temas de robótica y Belneo, cómo maneja Belneo los protocolos TCP o los puertos COM, el tema de RFCs, el tema de integraciones que hemos visto muy por encima. Hay otro que no apunta aquí, que era la migración desde SQL a Belneo, la conexión de Belneo con otras bases de datos, o simplemente referencias, porque queréis referencias de software hospitalario, de seguros, de lo que hemos hablado, o de integraciones. Esto, y por supuesto casos de éxito. Yo os aconsejo que miréis en YouTube, hay un canal de Belneo y están las listas de reproducción. En la primera lista de todas que veis ahí que pone Descubre Belneo, hay más vídeos y ahí estará este seminario que estáis viendo ahora. Aparte de los vídeos de Jesús, con temas más concretos que no nos ha dado tiempo a ver hoy. Y la tercera, que es la de integraciones y ejemplo de cliente con Belneo, también os recomiendo, que es muy interesante. La que se ve ahí en portada es una conexión de Arduino, y os daré ideas para preguntar y ver posibilidades. Aquí tenéis muchísima información y más ordenada que si vais a YouTube directamente. Por tanto, todas esas dudas, pues no nos queda nada más que hablar con vosotros uno por uno. No os preocupéis si estáis en Centroamérica o en Argentina o en Colombia o en México o en España. Nosotros hacemos normalmente visitas a Latinoamérica, pero siempre llamamos y os atendemos personalmente. Y también es verdad que hacemos un seminario de preguntas y respuestas en donde profundizamos un poco más en todas las características de Belneo. En cualquier caso, para las dos cosas, lo que tenéis que hacer es escribirnos a belneo@belneo.com. Nos comentáis que habéis visto este seminario y nos paséis a poder ser vuestro teléfono para poder llamaros. Insisto, estéis en el país en el que estéis. Y hemos acabado. Yo lo que espero es que nos pase como a Rafael La Cruz, que nos dice: hace años conocimos Belneo y nos pareció tan increíble que no nos lo creímos. Y por eso, en ese momento, no lo adoptamos. Hicimos mal. Bueno, Rafael tiene excusa, porque Rafael conoció Belneo hace 14 años, cuando apenas eran un centenar, si llega, de empresas de desarrollo en las que trabajan en Belneo. Hoy son más de 800. Hoy tienes referencias en todos los sitios. Si tú me dices: mira, estoy vamos a poner un sitio lejano, en el sur de Chile, allá donde se acaba el mundo. Muy bien, pues tenemos clientes en Punta Arenas, no es problema. En Centroamérica, en Guatemala, en todos los sitios, seguro que hay un desarrollador cercano a ti que habla tu idioma y que ya sé lo que te va a decir, que Belneo es una maravilla. Y yo lo que pienso es que es una pena no profundizar un poco más en esta plataforma que ha cambiado la vida de tantas empresas de desarrollo y han encontrado, pues, lo que dice nuestro eslogan: Life is Soft. O sea, vivir de software es algo muy bonito, se puede disfrutar programando y se puede ganar dinero programando y dando servicio a otros. Sin más, me despido de todos vosotros y muchísimas gracias por vuestra atención.